Bienvenidos a este especial de CNN Chile para profundizar en algunos de los aspectos de este enorme proceso electoral que viviremos este fin de semana. 15 y 16 de mayo, los chilenos convocados a las urnas para resolver 4 elecciones distintas. La de alcaldes, la de concejales, una inédita como la de gobernadores regionales que se estrena en este proceso de elecciones, y también la de los constituyentes, aquellos que estarán mandatados a buscar la redacción de una nueva constitución para nuestro país. Hay hartos aspectos de lo que va a ocurrir este fin de semana que queremos analizar, algunos relacionados precisamente al origen del proceso político que está viviendo Chile desde el 18 de octubre en adelante, otros más prácticos también respecto a lo que va a ocurrir este fin de semana. Vamos a abordar estos temas junto a Juan Pablo Luna, profesor de la Escuela de Gobierno e Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo, muy amable. Hola, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, bueno, esta elección varios la han calificado como la elección más importante que enfrenta Chile desde el regreso a la democracia, desde el plebiscito. ¿Coincides con esa apreciación? Sí, yo creo que sobre todo en términos de la expectativa que se ha generado en los últimos meses y a partir sobre todo del estallido social y de las protestas de 2019, sin duda, sobre todo la elección de constituyentes es una elección clave y de las más importantes que ha tenido Chile en los últimos años. La fecha original, Juan Pablo, para esta elección, la de constituyentes en particular, era en abril del año pasado. Ha sido postergada ya 2 veces por razones sanitarias, más allá de discutir si estaba justificado o no postergarlo. Me gustaría que habláramos sobre lo que eso ha significado desde el punto de vista del impulso que había en las discusiones que se estaban dando en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante. ¿Tú crees que ha perdido fuerza en algo esa discusión o ese debate? ¿Cómo lo podríamos ver este fin de semana reflejado? Yo creo que pasaron dos cosas. Por un lado, la gente en buena parte de la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas, digamos, de la crisis, y eso hace que la atención sobre los procesos electorales pueda resentirse, ¿no? O sea, la gente tiene otros problemas y problemas mucho más graves e inmediatos que el de la elección. Ajá. Y en segundo lugar, mi impresión es que las candidaturas que estaban desplegadas para la fecha, la primera fecha, digamos, prevista para este año, y que estaban haciendo terreno y campaña, fueron, digamos, de alguna manera congeladas y volvieron a activarse hace unos pocos días. Y tal vez, digamos, resientan un poco eso en la campaña, ¿no? O sea, la capacidad de volver a activarse y volver a retomar las actividades que ya estaban desplegadas y que estaban planificadas para la fecha anterior. Sí. Ahora, dada la relevancia de la elección, Juan Pablo, ¿cuán importante va a ser el análisis sobre la participación electoral este fin de semana? ¿Cuán relevante va a ser para analizar los resultados de la elección en particular de constituyentes? Yo creo que en toda elección es súper relevante que la participación sea buena. Chile tiene un proceso de declinación casi permanente desde la transición hasta ahora de las tasas de participación electoral. Ese declive se atenuó y se revirtió en parte, digamos, en el plebiscito del año pasado, donde hoy sabemos, con los datos que se han liberado parcialmente por parte del CERVEL, se produjo una activación electoral de sectores que no votaban tradicionalmente. Estoy pensando en jóvenes, menores de 35 años, que votan muy por sobre su tendencia histórica, y sectores populares. Si uno mira las comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, que votan por sobre el promedio, más por sobre su promedio histórico, las 10 comunas principales en la región metropolitana con ese nivel de votación aumentado son comunas de los sectores populares. Puente Alto, La Pintana, San Ramón. No las tengo todas, digamos, en la cabeza, pero son sistemáticamente comunas que tienen, digamos, una proporción importante de sectores populares que residen allí, y donde además hubo incidentes relacionados al estallido y al conflicto social
en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que la participación es importante. Tenemos la duda de si se va a reproducir ese alto nivel de participación por estos sectores que se activaron para el plebiscito. Hay quienes piensan que en una elección donde hay múltiples listas, donde son mucho más abiertas las opciones, donde no es un sí o un no, es más difícil llevar a la gente a las urnas. Está también el tema de la pandemia, digamos, y de cuánto temor genera en sectores que no estén vacunados o que tengan temor a las filas y a la pandemia en las filas, ¿sí? Entonces son varios factores los que pueden incidir respecto a la participación. Mi impresión es que Chile está acostumbrado a un umbral de participación cercano al del 50%, y yo diría que cualquier nivel de participación en ese entorno es un nivel de participación razonable y esperable para este tipo de procesos. Juan Pablo, obviamente cuanto más, mejor en términos de legitimidad. Sí, claro. Ahora, ¿será esta elección un reflejo de lo que efectivamente estaba ocurriendo en Chile en las semanas posteriores al 18 de octubre? Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Está la pandemia de por medio, sin duda, el efecto temporal que ya analizábamos de la distancia respecto a eso. Pero había muchas expectativas de que de alguna forma en las urnas se pudiera zanjar ese debate político, social que se abrió a partir del 18 de octubre. ¿Tú crees que esto o aquello se va a reflejar en esta elección? Mira, en general parte, digamos, de la gracia de las elecciones es que los resultados se interpretan y se interpretan políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver interpretaciones para distintos lados. Y en ese sentido me parece que hay que ser cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, en realidad la forma en que le vaya a los independientes, a las candidaturas que vienen como por fuera del sistema tradicional, es una métrica para tratar de entender en qué medida la gente está pidiendo un nuevo sistema, pidiendo nuevos elencos, de alguna manera destituyendo a la clase política, o en qué medida le está dando apoyo a la clase política. Pero esa lectura está mediada por un lado, los efectos del sistema electoral que tienden a favorecer a los partidos establecidos, sí, y por otro lado, por la reacción que los propios partidos tuvieron al descontento social y a su propio desprestigio, abriendo cupos en sus listas para candidaturas independientes. Entonces, yo, si fuera miembro de partido político, no sacaría cuentas alegres respecto al resultado de la elección, aun si a mi partido le va bien, aun si mi coalición le va bien, porque entiendo que una lectura lineal por partido o por bloque, ¿sí?, de los resultados de la constituyente es en parte no entender el proceso en el que estamos, de fuerte impugnación del sistema político tradicional y de sus actores. Sí. Entonces, la elección va a tener tres tipos de independientes. Independientes puros, que van por fuera, digamos, de listas. Independientes que van en listas de independientes. Por ejemplo, independientes no neutrales, la lista del pueblo. Hay múltiples listas de independientes. Y en tercer lugar, independientes que van en cupo de partido. Que los partidos esperan que funcionen como nuevos liderazgos para sus partidos, pero probablemente no lo hagan en la convención y tienen todos los incentivos para desacoplarse de quienes le dieron el voto. Sí. Juan Pablo, y en ese sentido, entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, acá llevamos adelante esta elección de constituyentes y se acaba ese proceso que se entendía era como una suerte como de, entre comillas, sanación de lo que había ocurrido después del 18 de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que llega a su fin entonces con esta elección de constituyentes y qué comienza luego? O sea, yo creo que lo que digamos, la elección de constituyentes es un hito importante. Es un hito que en mi impresión va a terminar con una convención muy mezclada, ¿no? Donde vamos a ver caras bastante tradicionales, otras bastante renovadoras, ¿sí? Y creo que ahí lo que se abre es un proceso nuevo en el cual esas 155 personas
que además tienen la gracia, digamos, de tener una conformación paritaria, que tienen la gracia de incorporar liderazgos indígenas, ¿sí? Ese grupo de 155 personas va a empezar a escribir la Constituyente. Claro. Yo creo que más allá de lo que pase en términos de la discusión del reglamento, que es lo que se abre inmediatamente, y la discusión del texto constitucional, lo importante es que ese grupo y esa dinámica, ¿sí?, logre ir legitimando el proceso y una nueva institucionalidad para Chile. Ajá. Son muchos los riesgos de que este proceso termine generando problemas de legitimidad. Y si lo hace, estamos en problemas. Entonces, sí, claro. Mi sensación es que estos 155, sea quienes terminen siendo electos, deben cautelar en primerísimo lugar la legitimidad del proceso, tratar de abrir en los espacios para la participación ciudadana en el proceso y eventualmente, ojalá, despegarse un poco de la lógica tradicional del sistema político convencional, ¿sí?, y lograr discutir una constitución que nos interprete a todos en términos de mínimos comunes denominadores, sí, para el Chile del futuro. Juan Pablo, una última reflexión. Esta elección de constituyentes incorpora criterios de paridad, ya lo mencionabas, también cupos de representantes de los pueblos originarios. ¿Cuán relevante es eso para la legitimidad del proceso también? Es súper relevante. Hay quienes en teoría política se habla, digamos, de dos tipos de representación o de distintos tipos de representación. Uno de esos tipos es el de la representación descriptiva, el que no solo mi representante responda a mis intereses y mis preferencias, sino que también nuestros representantes se parezcan a nosotros, ¿no? Y tanto en términos de representación sustantiva como en términos de representación descriptiva, la incorporación de la paridad, la incorporación de los representantes indígenas da un paso en la dirección correcta, ¿no? Y en ese sentido genera un piso de legitimidad que hoy el sistema político tradicional chileno no tiene. Sí, definitivamente. Va a ser interesante analizar y habrá muchas formas de hacerlo también, los resultados a partir del lunes, entonces, en función de los factores que ya hemos comentado, Juan Pablo, en esta conversación. Juan Pablo Luna, académico e investigador de la Universidad Católica, ha estado junto a nosotros. Gracias por este contacto, Juan Pablo, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, una elección sin duda que va a ser apasionante al momento de los resultados, por supuesto, pero también en todo el proceso previo. ¿Cuánta información hay disponible para poder elegir a los candidatos precisos, a los que nos representen de mejor manera en estas 4 elecciones? Es parte de lo que conversamos al regreso.